las anomalías cromosómicas. De las anomalías cromosómicas se considera que las más frecuentes son las alteraciones numéricas. ¿Sí? Y dentro de estas alteraciones numéricas, las más frecuentes son las aneuploidías. ¿Sí? Entonces, dentro de las anomalías cromosómicas tenemos las numéricas y las estructurales. Las numéricas son las más frecuentes y dentro de las numéricas las aneuploidías. Bien, entonces ahora vamos a hablar específicamente de las anomalías cromosómicas numéricas. Tenemos las euploidías y las aneuploidías. ¿Sí? Empezamos con las euploidías. Eu significa normal, con o bueno, ¿no? Eso es lo que significa el prefijo eu. Y ploidía es un término que se refiere al número de conjuntos de cromosomas que poseemos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos 46 cromosomas. Nuestros 46 cromosomas están distribuidos en dos grupos de 23 cromosomas cada uno, ¿cierto? Entonces, nuestro, cromosoma numérico es 23. Tenemos dos pares de 23 cromosomas. ¿Sí? Nuestro número total de cromosomas es un múltiplo de 23, ¿cierto? ¿No? Tenemos 46 cromosomas que están distribuidos en dos grupos, cada uno de ellos de 23 cromosomas. Quiere decir que nuestra dotación numérica cromosómica es un múltiplo de 23. ¿Sí? Nosotros somos euploides, pertenecemos a este grupo de euploides porque nuestra notación normal es un múltiplo de 23. Bien, dentro de estas euploidías tenemos a las monoploidías. Mono, uno, que quiere decir que ese individuo nace con un solo grupo de 23 cromosomas. 23 es un múltiplo de 23, pero solamente hay un conjunto de 23 cromosomas. Este tipo de alteración numérica es incompatible con la vida y no se da en el humano. Luego tenemos por otro lado la poliploidía. Polivarios, ¿cierto? Porque es un individuo que nace o que se está desarrollando con varios conjuntos de cromosomas múltiplos de 23. Es decir, ya no tiene dos conjuntos de 23 cromosomas, sino que de repente tiene 3 conjuntos, 4 conjuntos, 5 conjuntos, etc. Todos esos son incompatibles con la vida. Las poliploidías y las monoploidías son incompatibles con la vida. De pronto por ahí, en algunas patologías, tipo la enfermedad trofoláctica gestacional, la mola hidatiforme, cuando se hace el estudio anatomopatológico de ese espécimen obtenido, vamos a encontrar esas poliploidías. Por eso es que no son compatibles con la vida, simplemente se expulsan, se abortan, se pierden o van a generar alguna anormalidad en el desarrollo intrauterino. ¿Sí? ¿Qué son aneuploidías? A o an significa sin, malo, carente, ¿cierto? Entonces, aquí significa que el individuo nace con un número de cromosomas que no es múltiplo de 23. Nosotros somos múltiplos de 23. Entonces, en el caso de estas anormalidades cromosómicas, el individuo nace con un número de cromosomas que no es múltiplo de 23. Dentro de este grupo tenemos a las trisomías, ¿no? Cuando el
de las aneuploidías, las trisomías son las anormalidades numéricas más frecuentes, ¿sí? Entonces ya vamos bajando. Dentro del grupo de anomalías cromosómicas, las numéricas son las más frecuentes. Dentro de las numéricas, las aneuploidías son las más frecuentes. Y dentro de las aneuploidías, las trisomías son las más frecuentes, ¿sí? Digamos en esa cadena. Bien, entonces tenemos las trisomías. ¿Qué significa? Que este individuo tiene un cromosoma de más. No nace con 46, sino que nace con 47. ¿Cuáles son las trisomías más comunes? Tenemos trisomías autosómicos y trisomías de cromosomas sexuales. Las trisomías autosómicas son las más frecuentes y dentro de estas autosómicas el síndrome de Down, la trisomía 21. Luego tenemos la trisomía 13, que es el síndrome de Patau, la trisomía 18, que es el síndrome de Ehlers. Dentro de las trisomías de cromosomas sexuales tenemos al Klinefelter, XXY, y al síndrome de la triple X, XXX. Por otro lado, dentro de este grupo tenemos a los individuos que nacen con un cromosoma menos, ¿no? La monosomía más frecuente, es decir, la que nace con un cromosoma menos, 45 cromosomas, la más frecuente es el síndrome de Down, ¿no? Cuyo representación genética o su código genético es X o XZ, ¿no? X o XZ. Bien. Tenemos acá síndrome de Down, trisomía 21. Solamente que aquí lo que quiero representar con este dato estadístico es que el síndrome de Down no se presenta solo a través de una trisomía, ¿no? A través de la trisomía 21. También tenemos la posibilidad de pronto de desarrollar síndrome de Down por una alteración de tipo estructural, con una translocación, ¿no? Para el síndrome de Down van a, digamos, participar el cromosoma 14 y el cromosoma 21 por medio de una translocación cromosómica, la translocación robertsoniana, que lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de anomalías estructurales. Pero recuerden que el síndrome de Down no solamente se puede dar por una anormalidad numérica, sino también por una anormalidad estructural de la translocación robertsoniana. Y también tenemos los mosaicismos. Estos de acá son los que vamos a ir heredando de generación o transmitiendo de generación en generación. Bien. Bueno, acá tenemos un pequeñito con síndrome de Edwards, trisomía 18, y por acá el síndrome de Patau, que es la trisomía 13. Lo bueno, dentro de todo lo malo, es que el síndrome de Down hoy en día tiene una expectativa de vida alta, ¿cierto? Pueden llegar a vivir 50, incluso 60 años, o si tienen una buena calidad de vida, pueden vivir un poco más. Lo malo es que el síndrome de Patau y el síndrome de Edwards no. Ellos viven probablemente unos días, un par de semanas, máximo 3 meses y mueren por los múltiples defectos o las múltiples malformaciones de diferentes órganos con los que pueden nacer, ¿no? Son prácticamente incompatibles con la vida porque al tiempo mueren, ¿no? Bien. Ahora hablemos de las anomalías estructurales. Básicamente, para que suceda una anomalía de tipo estructural, tiene que haber una ruptura del cromosoma. Hay una fragmentación, una ruptura de este cromosoma. ¿Y qué pasa con esa pequeña porción del cromosoma que está fragmentado o roto? Esta pequeña porción puede perderse, ¿no? Se desintegra, la célula la destruye, si simplemente perdemos material genético. O lo que puede suceder con este pequeño fragmento del cromosoma es que vaya y se una a otro cromosoma. Eso es lo que puede
y eso se conoce con el nombre de reordenación. Se reordena. ¿Cuáles son las anomalías estructurales más frecuentes? Tenemos la delesión. ¿Qué es delesión? Pérdida. ¿Sí? Pérdida. Se pierde una porción, un fragmento, ¿no?, de este cromosoma. Por ejemplo, acá tenemos el cromosoma 4 y en la imagen vemos que se pierde toda esta área cromosómica. Por lo tanto, nuestro cromosoma 4, que es así de grande, termina siendo más pequeño, pero hemos perdido material genético, hemos perdido información genética. ¿Qué es lo que puede pasar con esta porción de acá? Se puede reordenar, ¿no?, como vamos a ver más adelante. ¿Pero qué es delesión? Simplemente es pérdida de una porción de cromosoma. Se puede perder una porción extrema de uno de los brazos del cromosoma, como la pérdida pudiera ser de la parte central de este cromosoma. Ejemplos de delesión. Tenemos síndrome de Prader-Willi, cuando hay una delesión del cromosoma 15, pero este tiene su origen paterno. Pero cuando hay una delesión del cromosoma 15 que depende o tiene su origen materno, entonces nos genera otro síndrome, que es el de acá, el síndrome de Angelman. Si hay una delesión, por ejemplo, del cromosoma 5, tenemos el síndrome de Cri-du-Chat, como oído de gato. Si hay una delesión del cromosoma 4, el síndrome de Wolff-Rieser. Entonces, dependiendo de qué cromosoma se compromete o de qué porción de cromosoma se ha perdido información genética, se van a dar diferentes entidades patológicas. Duplicación, fácil de entender, ¿no? Duplicación, se duplica una porción o un segmento de cromosoma. O sea, hay una duplicación de información genética. Generalmente esto tiene lugar cuando se da un entrecruzamiento desigual. Entonces, ustedes recordarán que en la división celular meiótica, en la meiosis 1, se da el entrecruzamiento, ¿verdad? Se da el entrecruzamiento para que finalmente obtengamos 4 células hijas diferentes entre sí. Entonces, en esa fase o en ese momento de la meiosis 1 se da un entrecruzamiento desigual, duplicándose alguna porción de este cromosoma que se ha entrecruzado anormalmente, como por ejemplo en esta gráfica. Hay un entrecruzamiento normal y ¿quién se duplica? Esta área C, está representada así, esta área C en esta imagen. Tenemos la duplicación de este material genético de acá, ¿no?, de este segmento C. Acá lo podemos ver mucho mejor, es una porción de duplicación del ADN. Cualquiera dice, pero mejor me da más información genética. No, también eso trae representación de MAC anormal, trae sus consecuencias, como por ejemplo esto de acá, esta patología, que es el síndrome de Pallister-Killian, que es una duplicación en el cromosoma 12, ¿no? Trae sus alteraciones. Luego tenemos la inversión, fácil, ¿no? Cuando un segmento del cromosoma rota, gira sobre su eje y se invierte, ¿cierto? Acá vemos este fragmento de cromosoma ha girado sobre sí y ha quedado ubicada de una manera normal. Dentro del cromosoma, sí, pero de una manera anormal, ¿sí? Entonces, la inversión puede ser paracéntrica o puede ser pericéntrica. Paracéntrica cuando no involucra al centrómero y pericéntrica cuando sí compromete al centrómero. ¿Qué patologías están relacionadas con los problemas de inversión cromosómica? Las enfermedades metabólicas, como por ejemplo cuando se da la inversión del cromosoma 9. Translocación, ¿no? Eso es lo que les mencionaba cuando hablábamos del síndrome de Down. Recuerden que para el síndrome de Down
Los cromosomas afectados son el 14 y el 21. También en el síndrome de Patau se puede dar la translocación. El síndrome de Patau sabemos que es la trisomía 13. Y fundamentalmente, en función a esta trisomía, es que se desarrolla el síndrome de Patau, pero también el síndrome de Patau puede tener su origen en una anomalía estructural de tipo translocación. ¿Cómo vamos a ver? Bien, entonces translocación, ¿qué significa? Que se produce una segmentación, una ruptura de cromosomas en particular, y estas porciones se van a ir a ubicar en otro cromosoma, se van a adherir, se van a fusionar a otro cromosoma al que no pertenece o con el que no tenían que intercambiar información genética. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cromosoma 4, hay la fragmentación de esta porción del cromosoma 4 y este se une a este cromosoma 20 con el cual no es homólogo. Entonces, ahí también hay una alteración en la información genética. La translocación puede ser de dos tipos, balanceada o desbalanceada. Simplemente, ¿qué significa balanceada? Cuando no se pierde ni se gana información genética. Estos fragmentitos o estos fragmentos de cromosomas, ¿no?, que se han roto, no se van a perder, sino que más bien se van a ir a reordenar o a reubicar, a unir a otro cromosoma. El detalle es que generalmente se unen a cromosomas no homólogos y ahí viene, digamos, la alteración, ¿sí? Entonces es una alteración de translocación balanceada, no se gana y se pierde. Mientras que en la translocación desbalanceada sí ya hay pérdida, ¿no? Un cromosoma pierde, ¿no es cierto?, un fragmento y listo, queda corto, ¿no?, queda chico, queda con esa pérdida de material genético. Ya no hay ganancia, de repente no se adhiere a este cromosoma otro fragmentito que hubiera ahí. Entonces este cromosoma ha perdido información. ¿Sí? Entonces esa es una translocación desbalanceada, no ordenada. Ese es el ejemplo que les mencionaba de la translocación robertsoniana, ¿no? Nuevamente repitiendo, el síndrome de Down, trisomía 21, lo más frecuente, alteración numérica, pero también se puede dar el caso de una anomalía estructural. ¿Qué tipo de anomalía estructural? La translocación robertsoniana. Acá tenemos. ¿Quiénes participan? ¿Qué cromosomas? El 14 y el 21. ¿Sí? El 14 y el 21. Y también lo mismo que ya habíamos mencionado para el síndrome de Patau, la trisomía 13. Lo más frecuente es que sea una alteración numérica del cromosoma 13, pero también puede haber síndrome de Patau por translocación. ¿Qué cromosomas participan? El 13 y el 14. Y finalmente, este tipo de anomalía estructural, que es la de anemia. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos nuestro cromosoma. Cuando las porciones más extremas de este cromosoma se pierden, se rompen, ¿cierto? Entonces vemos acá un fragmento y acá vemos el otro fragmento de los extremos. Entonces, estos extremos que han quedado así fraccionados van a unirse entre sí, este extremo con este extremo se unen, dando la formación de un cromosoma enanino. Cromosomas que son más factibles de sufrir estas rupturas y luego unir sus extremos, tenemos el cromosoma 18 y el cromosoma 13. Entonces, hasta ahí el tema de las anomalías estructurales y numéricas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Algo que quieran de repente que ya han llevado a la práctica? ¿De repente algo que quieran mencionar? Entonces pasamos a lo siguiente, que es los trastornos de herencia, ¿cierto? El día de hoy básicamente vamos a hablar de herencia autosómica, dominante y recesiva.
dogma de la biología molecular. ¿Qué concepto entendemos por dogma de la biología molecular? ¿Alguien? ¿Tienes? Para la síntesis de proteína. ¿Ah? El dogma es otra cosa. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, en los dogmas nos lo ha dicho bien, ¿no es cierto? Dice, ¿qué se refiere con dogma? Dogma viene a ser simplemente el flujo, ¿no es cierto? El flujo, la sucesión de pasos que sigue esta secuencia para finalmente obtener las proteínas, la síntesis de una proteína específica, ¿no? Es el flujo que se da desde el ADN hasta dar lugar a la síntesis de una proteína específica. Y dentro de este flujo, ¿qué procesos tenemos? El de transcripción y el de traducción, ¿sí? Ahora, por aquí arriba tenemos el término de la replicación. ¿Qué es replicación? Facilito. ¿Qué es replicación del ADN, doctora? ¿Cuando se replican más células? Exacto. Simplemente eso. Replicación, duplicación de la cadena de ADN. ¿Qué es transcripción? ¿Qué es transcripción? ¿Quién me dice? Exacto. Es el proceso por el cual se va a dar lugar a la síntesis del ARN a partir de un promotor o de una secuencia de ADN. ¿Sí? Entonces, recordemos, un ADN va a generar otro ADN, otra cadena de ADN. Un ARN no va a dar lugar a otro ARN. El punto de partida para la síntesis del ARN es un segmento de ADN, ¿cierto? Y traducción. La formación de proteínas. Exacto, simplemente como lo ha dicho la doctora. Traducción es finalmente la obtención de la síntesis de proteínas. A partir de la información genética que lleva el ARN, y esta información genética, ¿quién se la ha dado? El ARN. ¿Correcto? Entonces, así de, digamos, de sencillo, con palabras muy simples, sabemos lo que es la replicación, la transcripción y la transcripción. Bien, tenemos acá la molécula de ADN y ya sabemos que esa molécula de ADN lleva todo nuestro genoma, toda la información genética con la cual nosotros vamos a nacer, ¿no? En diferentes aspectos. Bien, entonces tenemos aquí los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Estas son grandes moléculas, ¿no? Son macromoléculas que se van a encargar de tener, de llevar y de dar lugar finalmente a la síntesis de una proteína en función al código genético, ¿cierto? Entonces, los ácidos nucleicos van a estar constituidos de nucleótidos, ¿no? Los ácidos nucleicos son polinucleótidos. Estos nucleótidos están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. El nucleótido está compuesto de 3 unidades. Por un lado, tenemos la base nitrogenada, el azúcar, que es la pentosa, y el grupo fosfato. Bien, ahí tenemos nuestro nucleótido y acá tenemos las azúcares. Entonces, ¿cuál es la diferencia en relación a los azúcares de la desoxirribosa y de la ribosa? La diferencia únicamente radica en el carbono 2. ¿Cuál es esa diferencia? Que en el caso de la desoxirribosa, el carbono 2 se une a un hidrógeno, mientras que en el caso de la ribosa, el carbono 2 se une a un hidroxilo. Esa es la única diferencia entre estas azúcares. Ahora, las bases nitrogenadas. Sabemos que las bases nitrogenadas se clasifican en 2 grupos, ¿cierto? Las purínicas y las pirimidínicas.
ARN está constituido por 4 bases nitrogenadas, 2 de cada tipo, prácticamente idénticas entre una cadena de ADN y una de ARN. La única diferencia radica aquí en las bases nitrogenadas pirimidínicas, en la que el ADN tiene una timina, mientras que ARN, ¿cuál es la base nitrogenada, doctora? El uracilo. Perfecto, muy bien, así de simple. Entonces tenemos acá nuestras bases purínicas, adenina, guanina, y nuestras pirimidínicas, timina y citosina. También sabemos que entre ellas son complementarias, ¿cierto? La citosina siempre se debe de unir a una guanina y la adenina siempre se debe de unir a la timina o, en su defecto, en relación al ARN, al uracilo, ¿sí? No puede unirse una adenina con la citosina, porque no son bases complementarias en ellas. Bien, acá tenemos el ARN. La única diferencia es en el tema de las pirimidínicas, que en lugar de tiamina tienen al uracilo. Bien, entonces acá tenemos, nuestras dos cadenas. Acá tenemos el ADN, acá el ARN, y acá tenemos nuestras bases. Sabemos que nuestras bases nitrogenadas, ya volviendo a repetir, en común son la citosina, la guanina y la adenina. Para el ADN, la diferente es la timina, y para el ARN, la diferente es el uracilo. Bien, ¿qué es la replicación del ADN? Como ustedes muy bien lo han dicho, la replicación del ADN viene a ser que a partir de una hebra de ADN se forma otra hebra de ADN complementaria. No idéntica, no es idéntica, por favor, es complementaria, son términos diferentes. ¿Dónde se produce la replicación? A nivel del núcleo. Y dentro del ciclo celular, ¿en qué fase se produce la replicación del ADN? En la fase S de la interfase. ¿Exacto? Muy bien. Entonces acá, dentro del ciclo celular, es en la interfase donde se produce la replicación. Y más específicamente, ¿dentro de qué fase? De la fase S. Ahí está. Entonces, para la replicación del ADN se han evaluado diferentes teorías, pero la teoría que más se toma en cuenta para hablar de la duplicación del ADN es la teoría semiconservativa, y es la que tenemos que tomar, ¿no? Bien. ¿En qué consiste la teoría semiconservativa? Tenemos nuestro ADN, ¿no? Nuestra doble cadena, una cadena y la otra de ADN. Estas hebras de ADN están unidas por puentes de hidrógeno, ¿cierto? Ahora, estos puentes de hidrógeno se rompen de tal manera que liberan dos hebras de ADN, dos cadenas o dos hebras de ADN. Cada una de estas va a sintetizar o va a estimular o inducir la síntesis de su hebra complementaria, de la cadena complementaria. De tal manera que al final vamos a tener dos moléculas de ADN, cada una de ellas constituida por la cadena antigua, vieja u original, asociada a su cadena complementaria. Entonces esa es la teoría semiconservativa. Acá tenemos nuestra molécula de ADN, cada una de estas hebras ha dado origen o ha inducido a la síntesis de su cadena complementaria. Bien, luego pasamos a la transcripción. La transcripción, como su compañero ya lo mencionó, quiere decir que a partir de un molde de ADN, de un segmento, de una porción de ADN, a partir de acá se induce la síntesis de la molécula de ARN, ¿sí? Entonces tenemos acá nuestro ADN, se rompen estos puentes de hidrógeno, tenemos nuestro ADN molde, se
coge un segmento de ese ADN molde como promotor y a partir de ahí se induce la síntesis del ARN mensajero. Entonces, quiere decir, conclusión, el ARN se sintetiza a partir de una molécula de ADN, ¿cierto? Bien. Volviendo a repetir, nuestra molécula de ADN, puentes de hidrógeno roto, tenemos nuestras hebras de ADN sueltas, se coge una porción y este promotor induce el desarrollo, la síntesis del ARN. Bien, tenemos tres tipos de ARN, ¿cierto? El ARN mensajero, de transferencia y el ribosoma. ¿Cuál es el que se encuentra en mayor cantidad en la célula? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál me dicen? ¿Uno? ¿Cuál será el más frecuente? ¿Quién me dice? ¿Algo? El ribosoma, ¿ya? El ARN ribosómico es el que se encuentra en mayor cantidad a nivel celular. Y el de menor cantidad, aunque no lo creamos, es el ARN mensajero. El ARN mensajero solo representa aproximadamente el 5% del total del ARN que hay a nivel de la célula. ¿Cuál es la función de ese ARN mensajero? De llevar la información genética que ha sido pasada del ADN, va a llevar esa información genética hacia el ribosoma, donde va a inducir la síntesis de una proteína específica, ¿sí? Esa es la función del ARN mensajero. Luego tenemos el ARN de transferencia, que más o menos representa el 15% del total de todo el pool, digamos, de ARN de la célula. ¿Cuál es la función de ese ARN de transferencia? Su función es la de llevar, la de transportar los aminoácidos que va solicitando el ARN mensajero. Esa es su función, transportar los aminoácidos solicitados según la codificación del ARN mensajero hacia el ribosoma, ¿sí? Va a transportar los aminoácidos. Luego tenemos el ARN ribosomal. Entonces, el ARN ribosomal representa más o menos el 80% del total del ARN celular. Esos ARN ribosomales básicamente van a servir para, como lugar, o van a servir para inducir el ensamblaje de todos los aminoácidos que están siendo transportados por el ARN mensajero a ese ribosoma, ¿sí? Entonces, el ARN mensajero lleva el código y dice, mira, necesito eso, necesito eso. El ARN de transferencia trae los aminoácidos. Y ese ARN de transferencia, en conjunto con los ribosómicos, los van ensamblando, ¿sí? Y finalmente, ¿qué se obtiene? La proteína. Acá tenemos el gráfico de más o menos cómo están trabajando en conjunto estos tres ARN. Por acá tenemos el ARN mensajero con su código genético. Acá tenemos al ARN de transferencia que va a ir transportando los aminoácidos que está solicitando ese ARN mensajero, y acá tenemos el ARN ribosómico que va a empezar a ir ensamblando todos los aminoácidos solicitados para finalmente obtener una proteína. La traducción es el paso final, simplemente la síntesis de la proteína a partir de una información o codificación genética que llevó el ARN mensajero hacia el ribosoma. Bien, nuevamente nuestro dogma del ADN, por el proceso de la transcripción, obtenemos ARN. Y de aquí, por el proceso de la traducción, se da lugar a la síntesis de la proteína.
ampliamente, porque acá lógicamente es muy reducido lo que yo estoy diciendo por el tiempo. Cada uno de estos procesos involucra una serie de pasos y enzimas para que se dé todo eso, que lo van a ver en la práctica. Bien, luego aquí tenemos la herencia, los tipos de herencia, digamos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar la herencia autosómico dominante y autosómico recesivo. ¿Y qué significa herencia? Herencia simplemente viene a ser la transmisión, ¿no?, de un rasgo, de una característica, de un fenotipo, de un individuo a otro, y esto pasa de generación en generación. Bien. Sabemos que nosotros somos el resultado de los 23 cromosomas aportados por la madre y de los 23 cromosomas aportados por el padre, y somos este resultado, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, como individuos, somos portadores del alelo paterno y de un alelo materno. Solamente que dependiendo de la dominancia, vamos a manifestar ciertas características, ¿no? Ya sea de la madre o ya sea del padre, vamos a manifestar una característica de acuerdo a qué alelo es el dominante. Para mencionar, del 100% de recién nacidos, aproximadamente el 5% padece de una enfermedad congénita. Y también recordemos que la enfermedad congénita no solamente tiene que ver hoy en día con la genética, ¿no? También se habla mucho de la epigenética, de todos aquellos factores externos que pueden influir en el individuo para que se desarrolle o no un rasgo que pudiera ser heredado. Otro aspecto estadístico importante a mencionar es esto de acá. Las 2/3 partes de las enfermedades que nosotros podemos tener en la etapa adulta tienen un origen genético, ¿no? O sea, casi todas las patologías o rasgos que vamos a presentar tienen un origen genético. Entonces, de ahí que la genética y la manipulación pues está aumentando, está creciendo, está avanzando a pasos agigantados, porque de pronto las curas en un futuro solamente van a ser desde el punto de vista genética con la manipulación que se pudiera dar. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de este tipo de herencia, autosómica dominante y recesiva. Partimos con la herencia autosómico dominante. ¿Qué significa eso? ¿Quién tiene alguna idea de autosómico dominante? ¿Quién me da una idea? ¿Alguien? Autosómico dominante. ¿Quién quiere? Láncense. Si nos equivocamos, nos equivocamos. A ver, hija. Una copia mutada del gen para Ya, muy bien. Ya, ¿qué más? Autosómico, ¿a qué nos sería referencia? Autosómico, ¿qué tipo de cromosomas están involucrados? Exacto, ¿no? El autosómico porque solamente involucra a los cromosomas de índole somática, no incluye a los sexuales, ahí lo dice claramente, herencia autosómica. Entonces se comprometen del cromosoma 1 al cromosoma 22, no incluye al cromosoma 23 sexual. Y dominante, como muy bien dijo la doctora, se necesita de que el individuo tenga, ¿no?, o haya heredado un rasgo, una característica dominante, el alelo dominante. No se necesita de tener los dos alelos, como muy bien ha dicho la doctora, no se necesita tener los dos alelos dominantes para hacer la enfermedad. Basta con uno y hacemos la manifestación, el vaso o la característica. ¿Sí? Eso es autosómico dominante. Bien, características que pudiéramos anotar como las más importantes de pronto de este tipo de herencia. Acá tenemos lo que dijo la doctora. Puede ser un heterocigoto.
¿no? Es un heterocigoto, pero tiene el rasgo dominante, tiene el alelo dominante. Basta que uno de esos dos alelos sea el dominante para que se haga la característica, para que se manifieste la característica. El gen mutado básicamente es autosómico, como su mismo nombre lo dice, no incluye al cromosoma sexual. Bien, ¿qué más podemos decir de ellos? El alelo mutado puede provenir o de la madre o del padre, ¿no? Como vamos a ver en la próxima clase, hay ciertas herencias que solamente la transmite la madre y por otro lado hay ciertas herencias que solamente lo pueden transmitir el padre. Pero en este tipo de acá, tanto en el autosómico dominante, en la herencia autosómica dominante, como en la herencia autosómica recesiva, ambos padres pueden ser los que transmitan el rasgo o la característica afectada. Va a transmitirse de padres a hijos, ¿sí? Este es un rasgo que se va a transmitir de padres a hijos. No hay saltos generacionales. Digamos, dentro de las generaciones, aunque sea uno, va a manifestar la enfermedad. No hay saltos generacionales, como por ejemplo si los hay en el autosómico recesivo, que ya lo vamos a ver. Aquí no hay saltos generacionales. En todas las generaciones va a haber probablemente, aunque sea una. Bien. A eso se le denomina una transmisión vertical. El hecho de que de padres a hijos se vaya transmitiendo la enfermedad y de que no haya saltos generacionales, se le denomina transmisión vertical. ¿Qué otro dato tenemos de la herencia autosómica dominante? Que tanto las niñas como los niños son afectados por igual. No diferencia el sexo. ¿Sí? Otro aspecto a mencionar es que, por ejemplo, aquí cuando ambos progenitores son portadores del alelo dominante, ¿no? Tanto el padre como la madre están enfermos, son portadores de ese alelo dominante, por lo tanto, sus hijos, los que van a manifestar la enfermedad, lo hacen de una forma más grave porque van a adoptar los dos alelos dominantes. Entonces hacen la enfermedad mucho más grave. Un homocigoto dominante hace más grave la enfermedad que un heterocigoto dominante, ¿no? A eso se refiere. Ahora, cuando hacemos el entrecruzamiento, en este caso de un padre enfermo, mutado, con una madre no afectada, hacemos el entrecruzamiento y ¿qué obtenemos? Obtenemos que el 50%, o mejor dicho, los hijos que nacen de esta pareja tienen un 50% de probabilidades de nacer enfermos y también tienen un 50% de probabilidades de nacer sanos. Y si son sanos, realmente son sanos al 100%, no van a transmitir el alelo patológico a su descendencia. ¿Sí? Entonces vemos acá, repitiendo, en el caso de esta pareja, padre afectado, madre sana, el 50% tiene la posibilidad de nacer afectado. Y también esos hijos tienen el 50% de probabilidad de nacer sanos. Y si nacen sanos, son completamente sanos, no son portadores, no van a transmitir la enfermedad. Esto es lo mismo, solamente que aquí lo podemos ver más fácilmente, ¿no? Cuando hacemos nuestro cuadro de Punnett, al toque sacamos las conclusiones más fácilmente. Entonces, en el examen, vamos a ponerlo así, con gráficas de este cuadro de Punnett, para que ustedes puedan deducirlo porque es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un progenitor con el alelo dominante, o sea, enfermo, y acá tenemos el otro progenitor sano. Finalmente, hacemos el
cuadro del Punnett y concluimos. El 50% hará la enfermedad y el 50% nacerá sano. ¿Hay otra agüita? Bien. Entonces, ¿qué preguntas podríamos hacernos para determinar si se trata de una herencia autosómica dominante? ¿Hay transmisión de padres a hijos? Hemos dicho que sí, es una transmisión vertical, de padres a hijos. ¿Aparece en todas las generaciones? Hemos dicho que sí, no hay saltos generacionales. ¿Hay preferencia por niños o niñas? No, todos tienen la misma posibilidad de nacer afectados. Cuando uno de los hijos nace sano, no tiene el alelo dominante, toda su descendencia queda exenta, libre del riesgo de padecer la enfermedad, sí, no son portadores, ¿no es cierto? Toda su descendencia van a ser sanos. Bien, aquí algunos ejemplos de herencia autosómica dominante. Bien, entonces, dentro de la herencia autosómica dominante, habíamos mencionado que aquel individuo que nace con el alelo dominante para ese rasgo o característica en particular va a manifestar la enfermedad o el rasgo, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Pero hay ciertas variaciones en la expresión de ese alelo dominante para ciertas patologías, ¿no? Quiere decir esto que no todos, no para todas las patologías de herencia autosómica dominante significa que se van a expresar al 100% en todos los individuos que portan ese alelo anormal. Eso se llama penetrancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir penetrancia? Dicho en otras palabras, es la capacidad que tiene ese alelo dominante de manifestarse físicamente o dentro de una patología, es la capacidad que tiene de manifestarse o expresarse en el individuo que porta el alelo dominante, ¿no? Entonces, hay genes, hay alelos que tienen una capacidad al 100% de expresarse. Por eso es una penetrancia completa. No hay forma de escaparnos de esa enfermedad porque sí o sí la vamos a manifestar. Mientras que en la penetrancia incompleta yo porto el alelo dominante que me va a generar de pronto la enfermedad, pero no la manifiesto. Y en este individuo, por ejemplo, que entra a tallar los factores epigenéticos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo el alelo, no hago la enfermedad, pero de repente, por alguno de esos factores, empiezo a aflorar la enfermedad que la he portado por años y que nunca la he manifestado hasta ese momento por esa condición específica al que me he expuesto. Ahora, penetrancia incompleta. Tengo el alelo afectado, no hago la enfermedad, pero sí la puedo transmitir, ¿no? Sí puedo transmitirla, heredarla a mis descendientes. Ellos sí tienen la posibilidad de desarrollar la enfermedad. El ejemplo de penetrancia incompleta es esta enfermedad de acá, retinoblastoma hereditario, por ejemplo, tiene una penetrancia del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 10% que no va a manifestar la enfermedad. Bien, acá que tenemos, por ejemplo, acá tenemos lo que ya habíamos, acá no, este es otro caso, ¿no? Acá tenemos esta herencia autosómica dominante cuando ambos padres están afectados, por ejemplo, ¿no? Este papá de acá porta el alelo dominante afectado y la mamá de acá porta el alelo dominante también afectado. Hacemos el cruce y ¿qué tenemos? En este caso vamos a obtener que los hijos tienen un 25% de posibilidad de nacer completamente sanos y tienen un 75% de posibilidad en general
de nacer afectados, porque como vemos, pues portan el alelo dominante, malo o afectado. Y por otro lado, hay un 25% de probabilidad de que uno de ellos haga una enfermedad completamente seria o en su forma más severa de expresión, porque ambos alelos son dominantes. ¿Quién me dice que es codominancia? ¿Ver? Exacto, perfecto lo que ha dicho el doctor. Codominancia es cuando nosotros heredamos dos alelos dominantes con la misma capacidad de expresarse. Por lo tanto, ambos se van a manifestar en ese individuo. El ejemplo que más ponen como codominancia es el de los grupos sanguíneos, ¿cierto? Tenemos 4 grupos sanguíneos, A, B, O y el AB. Recordemos que el O es el grupo sanguíneo recesivo, ¿cierto? Y el A y el B son los dominantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Bien, acá tenemos nuestro progenitor 1, se tiene los alelos AA, y el progenitor 2, el alelo AO. Bien, hacemos el cruce. ¿Qué vamos a obtener en esta pareja? Que sus hijos, básicamente todos, van a ser del grupo A. En esta unión, todos los hijos van a ser del grupo A. Pero ¿qué también podemos concluir de este cuadro? Que estos hijos de acá, que nacen, digamos, con los alelos A dominante y el O que es recesivo, ¿no es cierto? Estos hijos de acá, si se juntaran probablemente con una pareja que es del grupo OO recesivo, sus hijos pudieran ser o solamente pudieran nacer con el grupo O. ¿Me entienden, no? Si estos de acá, estos individuos se juntan con un OO, pudieran nacer sus hijos con el grupo O. Entonces, estos padres de acá pudieran tener nietos o bisnietos de pronto que sean del grupo O. Lo mismo sucede acá con este progenitor, pero ya en el bebé y acá el BO. Hacemos el entrecruzamiento, todos los hijos de esta pareja van a nacer con el grupo B. Pero los descendientes, es decir, los nietos de esta pareja, si es que ellos en algún momento se juntan, se vinculan con alguien que sea del grupo O, los nietos de esta pareja pueden terminar siendo O. Y aquí está la codominancia, ¿no? Tenemos un progenitor AO y un progenitor BO, ¿cierto? Hacemos el cruce y sabemos que tanto el alelo del grupo A como el alelo del grupo B son dominantes. Por lo tanto, ambos se van a expresar y es así como el individuo nace con un grupo sanguíneo AB. Entonces, aquí, en esta pareja en particular, pues ellos pueden tener los hijos de todos los tipos de grupos sanguíneos, ¿no? Pueden nacer un niño grupo A, un niño grupo B, el otro hijo puede ser O y el otro puede ser AB, ¿no? O sea, ellos tienen la suerte que de pronto nunca van a aparecer digamos, de donantes, porque ahí están todos los grupos sanguíneos incluidos en esa área, ¿no? Entonces, la codominancia. Acá tenemos los diferentes cuadros de Punnett para que ustedes lo revisen en relación a las uniones de los diferentes grupos sanguíneos. Y ahora pasamos a la herencia autosómica recesiva. Bien, entonces, acá igual en el autosómico dominante, los cromosomas que pudieran comprometerse solamente son los somáticos autosómicos, no incluye a los cromosomas sexuales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos dos padres, ¿no? Papá, mamá, que tienen el gen recesivo patológico, pero tienen también el alelo dominante. Por lo tanto,
no hacen la enfermedad, pero sí son portadores. ¿Portadores de quién? De este alelo o de este gen recesivo, ¿no? Padres portadores. Entonces, cuando hacemos el entrecruzamiento de estos padres portadores, ¿qué obtenemos? Que hay un 25% completamente sano. No porta el alelo recesivo patológico. Hay un 50% que va a ser portador, ¿no? Son sanos, van a ser fenotípicamente sanos, porque tienen el alelo dominante, pero se comportan como portadores. Entonces, sus hijos van a tener un 50% de probabilidad de nacer como portadores y solo un 25% nace completamente enfermo. ¿Qué características tiene esta herencia autosómica? Volviendo a repetir, el gen mutado son los autosomas, el alelo mutado viene de progenitores sanos portadores. Sanos portadores, ¿sí? Aquí no hay tanto una herencia de padres a hijos. Hay saltos generacionales, ¿sí? Hay saltos generacionales, por eso es que se habla de una transmisión horizontal, ¿no? Hay saltos generacionales, no se manifiestan en todas las generaciones. Bien, acá tenemos, creo que lo mismo, sí, lo mismo, solamente para de repente mencionar que en el caso de esta herencia autosómica recesiva, al igual que la autosómica dominante, los niños y las niñas tienen las mismas posibilidades de nacer afectados. Y en el caso del autosómico dominante, perdón, el autosómico recesivo, hay portadores sanos. En el dominante no existen los portadores sanos. Bien. Entonces, lo mismo que ya hemos mencionado. Y aquí está, digamos, una variedad de cómo podemos, graficar la herencia autosómica recesiva. Por ejemplo, tenemos ambos padres portadores. ¿Qué va a generar? Que el 25% nazca enfermo, el 25% sano y el 50% portador. Ambos padres afectados, el 100% nace con la condición. Padre sano, padre afectado, el 100% nace como portador. Padre portador, padre sano, 50% nace como portador y el otro 50% nace sano. Padre portador, padre afectado, 50% nace afectado y el otro 50% nace como portador. Entonces estas son algunas de las formas como se puede transmitir una herencia autosómica recesiva. Características o algunas enfermedades que tienen un patrón de herencia autosómica recesiva. Y finalmente, para hablar de lo que es la consanguinidad y la endogamia. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Alguien? Consanguinidad y endogamia. ¿Alguien me puede decir? De repente ya les han explicado. Pero de los judíos muy bien. ¿Quién más me dice lo de la consanguinidad? A ver. Ya, vamos a decir. Consanguinidad
es cuando se vinculan individuos que tienen una misma línea ancestral, ¿cierto? Por ejemplo, es una unión entre familiares, ¿no? El tío o la sobrina de pronto, los hermanos, los primos, etc. Es este tipo de vinculación, ¿no? Hay una consanguinidad de por medio, pero entre los que se unen tienen que tener un mismo origen o una misma línea ancestral, ¿cierto? Mientras que la endogamia, como muy bien lo ha dicho la doctora, es un grupo poblacional. Se refiere a una casta, a un linaje, a un tipo de raza, entre comillas, y entre ellos se unen. No hay un vínculo familiar de por medio, solamente que es una población específica que, digamos, está separada del mundo y solamente permite la relación entre ellos, ¿no? Como por ejemplo, muy bien lo ha dicho la doctora, los judíos, ¿no? De pronto, no sé si ahora, bueno, pero tradicionalmente los judíos no permiten la relación de uno que no pertenezca, digamos, a su grupo poblacional. Entonces, los caracteres de herencia se van a ir transmitiendo entre ellos porque solamente entre ellos se relacionan. Como por ejemplo la enfermedad de Tay-Sachs, que es muy frecuente en este grupo poblacional. Lo mismo en los africanos. Sabemos que en África hay una alta prevalencia de las anemias de células falciformes en ese grupo poblacional porque solamente se vinculan entre ellos. Hay tribus africanas que lógicamente casi el 80-70% de ellos padece de este tipo de anemia, por ejemplo, porque solamente entre ellos se vinculan. También lo mismo que en parejas del Mediterráneo, la talasemia, por ejemplo, en ese grupo poblacional es bastante frecuente. Y finalmente, este cuadro de acá, ¿no? Para mencionar el tema de la consanguinidad que ya hemos mencionado, se trata de individuos que se vinculan teniendo una misma línea ancestral. Entonces, mientras más parentesco tengamos, mayor porcentaje de genes comunes van a tener esos individuos. De pronto, si se unen entre hermanos, lógicamente la característica genética va a ser muy similar entre ellos y si de pronto por ahí hay alguna anomalía, más fácilmente van a heredarlo los hijos y así sucesivamente. Mientras más lejano sea nuestro parentesco, menos posibilidad de genes comunes tendremos, ¿verdad? Ahora, esto de la consanguinidad no es tan frecuente porque a nivel mundial, por ejemplo, el 10% de las parejas tienen algún grado de consanguinidad. Entonces hay que también tomarlo en cuenta cuando se habla de